El sacerdote que poseía el cuerpo de Anneliese Michel. En el oscuro y espeluznante telón de fondo de uno de los casos de exorcismo más aterradores de la historia, emerge una figura escalofriante, Valentin Fleischmann, el sacerdote caído en desgracia. La tragedia de Anneliese, una joven católica ferviente de la Alemania de los años 70, es tan conocida como polémica. Lo que comenzó con ataques epilépticos y conductas extrañas pronto se convirtió en un tumulto de manifestaciones demoníacas, gritos inhumanos, automutilación y afirmaciones de estar poseída por espíritus malignos. Entre las entidades que atormentaban a Anneliese, hubo una figura cuyo nombre resonaba con especial espanto, Valentin Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI acusado de horribles crímenes y expulsado de la iglesia. Ahondaremos en la pregunta: ¿podría un alma condenada regresar desde el más allá para perseguir a una joven devota, o acaso todo esto fue producto de un complejo entramado psicológico y espiritual? Prepárate para descubrir un caso donde el miedo, la fe y la tragedia se entrelazan, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Anneliese Michel nació en 1952 en una familia profundamente religiosa en Baviera, Alemania. Desde muy pequeña, su entorno fue marcado por la devoción católica, misas regulares, oraciones diarias e incluso sacrificios personales como una forma de honrar su fe. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro al llegar a la adolescencia. Lo que inicialmente se diagnosticó como epilepsia en 1969 rápidamente se convirtió en temas inexplicables que las ciencias médicas no podrían abordar. La joven comenzó a ver rostros diabólicos, escuchar voces grotescas y sentir presencias malignas que la atacaban en sus momentos más vulnerables. A medida que los episodios se intensificaron, su familia recurrió a la iglesia en busca de ayuda, convencida de que lo que sufría no era una condición física, sino una batalla espiritual. Cuando finalmente se llevó a cabo el exorcismo en 1975, de la boca de Anneliese surgieron palabras aterradoras. Se afirmó que 6 entidades malignas la atormentaban, figuras históricas y bíblicas como Caín, Judas Iscariote, Nerón y hasta Adolf Hitler. Entre ellos, un nombre destacaba por lo enigmático: Valentin Fleischmann. Anneliese describió a Fleischmann con detalles inquietantes mientras hablaba en lenguas desconocidas y con una voz que no le pertenecía. ¿Cómo era posible que una joven de Baviera, sin acceso a registros históricos, conociera a este oscuro sacerdote del siglo XVI? Valentin Fleischmann era un sacerdote alemán que vivió en la región de Baviera durante el siglo XVI. Sin embargo, lejos de encarnar la santidad esperada de un clérigo, su vida estuvo marcada por la controversia y el pecado. Fleischmann fue acusado de una serie de crímenes atroces, incluido el asesinato y actos sacrílegos contra los principios de su fe. A partir de su destitución, Fleischmann desapareció de los registros, solo para reaparecer siglos después como parte de esta desconcertante historia. La pregunta sigue ahí: ¿fue la presencia de Fleischmann en el relato de Anneliese una manifestación real de algo sobrenatural, o el fruto de la psique atormentada de una joven devota? Fue durante los interminables y extenuantes 67 ritos de exorcismo que el nombre de Valentin Fleischmann surgió por primera vez. A través de los grabadores que registraron las sesiones, se escucharon declaraciones perturbadoras, como si Fleischmann estuviera comunicándose a través del cuerpo de la frágil Anneliese. Gritos profundos y antinaturales lanzaban burlas sobre su destitución de la iglesia y sus pecados mortales, dejando atónitos a los presentes. Pero aquí surge la duda: ¿cómo pudo Anneliese conocer su existencia? Los registros históricos sobre Fleischmann eran tan oscuros y especializados que parece improbable que tuviera acceso a ellos. Esto ha llevado a algunos a creer que su influencia sobre ella fue verdaderamente sobrenatural. El caso de Anneliese divide opiniones entre quienes creen en la posesión demoníaca y quienes lo ven como un ejemplo de problemas psicológicos mal gestionados. Los médicos habían diagnosticado a la joven con epilepsia del lóbulo temporal, una condición que algunos expertos argumentan puede causar alucinaciones y comportamientos inusuales. Sin embargo, su familia, profundamente religiosa, optó por buscar la ayuda de sacerdotes en lugar de continuar con tratamientos médicos. ¿Podría la creencia de Anneliese en la posesión haber intensificado su sufrimiento? ¿O estamos ante una evidencia de algo que la ciencia aún no puede explicar?
Anneliese fue sometida a un total de 67 sesiones de exorcismo entre 1975 y 1976. Cada sesión, llevada a cabo por los sacerdotes Ernst Dodd y Arnold Rans, intentaba expulsar las entidades que supuestamente controlaban su cuerpo. Pero estos rituales tuvieron un costo inimaginable. Su salud, ya deteriorada, empeoró debido al ayuno extremo y los intensos esfuerzos físicos a los que era sometida durante los rituales. Para junio de 1976, Anneliese Michel había muerto, oficialmente por malnutrición y deshidratación. Tenía solo 23 años. La muerte de Anneliese desató un torbellino de controversias. Los sacerdotes y los padres de Anneliese enfrentaron un juicio histórico por homicidio negligente, convirtiendo el caso en un enfrentamiento entre la fe y la responsabilidad legal. En su defensa, presentaron las inquietantes grabaciones de los exorcismos, en las que se escuchaban las voces que Anneliese atribuía a los espíritus, incluido Fleischmann. El caso concluyó con sentencias de prisión suspendidas para los acusados, pero dejó en el aire una pregunta crucial: ¿fue la tragedia de Anneliese producto de su propia fe o la incapacidad de la sociedad de abordar sus problemas médicos y psicológicos? La presencia de Valentin Fleischmann en este relato añade una dimensión simbólica perturbadora. Si las afirmaciones de Anneliese eran ciertas, Fleischmann representaba la corrupción del clero, un hombre que traicionó los principios de su fe y cuyas acciones perversas resonaron a través de los siglos para atormentar a una joven inocente. Incluso para quienes no creen en posesiones, la inclusión de Fleischmann en esta historia evoca las contradicciones internas de las instituciones religiosas. El caso de Anneliese Michel asusta no solo por sus componentes sobrenaturales, sino porque obliga a confrontarnos con temas profundamente humanos: la fe llevada al extremo, el impacto del estigma psicológico y los peligros de una sociedad que prioriza las creencias sobre la razón. El nombre de Valentin Fleischmann resuena como la representación de un pecado que nunca fue redimido. ¿Era su aparición en la vida de Anneliese un eco del pasado, una advertencia contra las fallas de la Iglesia, o simplemente un trágico reflejo de la mente de una joven atormentada? Las respuestas pueden ser evasivas, pero en el silencio que sigue al final del relato, una inquietud permanece. ¿Qué creemos que es real y cuánto de lo inexplicable preferimos ignorar? En la intersección entre lo humano y lo divino, esta historia se mantiene como un recordatorio sombrío de que el miedo, la fe y el misterio van siempre de la mano.